Muy buenas tardes, queridos hermanos, querida iglesia del Señor, el Mirador del Lago y toda la iglesia de Cristo que en algún lugar de la provincia o del país puede escuchar esta enseñanza a través de algún hermano que la reenvía y, y a través del canal de YouTube de la iglesia. Bienvenidos a un domingo más, hermanos amados. Vamos a buscar la guía de nuestro Señor y lo vamos a hacer, por supuesto, a través de la oración. Así que le vamos a pedir al Señor que nos esté guiando. Oramos, hermanos. Padre Santo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, te damos gracias por este nuevo domingo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que es la que produce en nosotros, Señor, esa transformación que tú nos quieres dar. Por medio de ella sabemos que nos hablas, Señor. Creemos en tu palabra y queremos ser hacedores de ella. Así que ayúdanos, Señor, a entender detalladamente, ayúdanos a no tan solo entender, sino a atender, estar atentos a tu voz a través de tu palabra en este momento para interpretar cada uno lo que tú nos quieres enseñar. Ayúdanos en lo personal, a cada uno en lo personal, a hacernos cargo de lo que tú nos enseñas y de lo que tú nos hablas. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que sea yo el que mengüe y que crezca tu poder, que crezca tu Espíritu Santo hablándonos al corazón. Señor, te lo rogamos agradecidos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, hermanos en Cristo, no sé por qué justo en este momento me viene a la memoria un versículo que está en la primera carta del apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro 2:21 y dice algo así, la palabra de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Mm? Sabiendo que el Señor no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, ¿no? ¿Y por qué será? Justo en este momento me venía este versículo, no lo tenía allí en la nota, en el bosquejo de este mensaje, pero el Señor me recordaba este versículo. ¿Y por qué? Porque hoy vamos a hablar un poquito de Pablo. Y digo un poquito porque hay mucho por hablar, ¿no? Porque Pablo cumplió cabalmente este versículo, ¿no? De padecer como el Señor padeció, de ser perseguido, de sufrir, de ser encarcelado injustamente. Y bueno, todos conocemos la historia de Pablo a través del relato de las Sagradas Escrituras. Pablo siguió las pisadas del Señor Jesucristo y nosotros somos llamados también a eso. El mensaje de hoy, el sermón de hoy, es titulado Imitando a Pablo, imitando al gran apóstol, imitando a este gran teólogo, a este excelente misionero y a este ejemplar pastor, ¿no? Y es inevitable que vayamos o mencionemos, mejor dicho, la carta a los romanos. Todos conocemos las epístolas paulinas, pero en esta ocasión vamos a tocar un poquito lo que es la carta a los romanos, allí un versículo, dos versículos, ¿no? La carta a los romanos recibe este nombre debido, por supuesto, al nombre de sus destinatarios originales, los miembros de la iglesia en Roma. Sabemos que Roma era la capital del Imperio Romano. ¿Y por qué se saca estas deducciones? Porque en la misma epístola a los romanos, allí en el capítulo 1, en el verso 7, dice la palabra de Dios: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, etcétera, ¿no? Pero está dirigida claramente a los creyentes en Roma, los miembros de la iglesia en Roma. Y por supuesto, para todos nosotros, para toda la iglesia del Señor. Y es más, hay algunas conjeturas de que algunos de aquellos que se convirtieron en el día de Pentecostés, ¿recuerda? Hechos 2,
Algunas de estas personas que se convirtieron en Pentecostés probablemente fundaron la iglesia en Roma. Allí más o menos nos da un haz de luz, Hechos capítulo 2, verso 10. Pero en este capítulo 14, que es el capítulo que vamos a leer ahora, en este capítulo 14 vemos cómo Pablo asesora a aquellos que son maduros en la fe acerca del cuidado que deben tener con sus hermanos y sus hermanas en Cristo. Teniendo en cuenta los que tienen conciencias más sensibles, los hermanos débiles, también aquí son asesorados en su crecimiento. También hay algún consejo para los pastores y líderes que deben ser instruidos en cómo enfrentar conflictos que fácilmente pueden surgir en un grupo, pueden surgir en una congregación, ¿no? Les invito a que leamos la palabra de Dios, por favor. Deleitémonos en la lectura de la palabra, Romanos capítulo 14. Les invito a que lean, si quieren leer en voz alta en sus casas, no hay problema, lo pueden hacer, acompáñenme. Romanos capítulo 14, son apenas nada más y nada menos que 23 versículos, los leemos así rápidamente. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Interesante versículo el 19, ¿no? Subráyelo, por favor. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero si el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hermanos queridos, no vamos a analizar todo el versículo, todo el capítulo. Simplemente vamos a considerar el primer versículo nada más, el versículo 1. Pero sí he marcado yo en mi Biblia con una pequeña crucecita de color rojo algunos versículos a los cuales yo les invito que prestemos mucha atención, y ustedes en su Biblia pueden subrayarlos si quieren o tomar nota.
El versículo 2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El verso 5, uno hace diferencia entre día y día, dice, por ejemplo, este versículo. El versículo 7 dice, 8, 9 y 10 dicen, porque ninguno de nosotros vive para sí. Ninguno de nosotros vivimos para sí, hermanos, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que pues, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Estas son unas realidades, hermano, que no vivimos para nosotros mismos, sino debemos vivir para el Señor. Eh, debemos entender, y es una realidad, que Cristo murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Por qué juzgamos a nuestros hermanos? Hermanos queridos, dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Ese versículo también lo debemos subrayar con un color flúor, porque realmente lo debemos tener muy en cuenta. Habla también de que no debemos juzgarnos más los unos a los otros. Tenemos que decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Menciona el 14, yo sé y confío en el Señor Jesús, dice el apóstol, ¿no? Pero habla de que por causa de la comida, nuestro hermano puede ser contristado. Y el 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Realmente es un capítulo, los capítulos 8 y 14 de Romano, si bien es cierto, toda la carta de Romano me impacta, me encanta. Cada vez que la leo aprendo algo nuevo, saco una enseñanza nueva para mi vida, pero los capítulos 8 y 14 para mí son realmente mortales. Son los capítulos, dos capítulos que realmente, en los cuales, a través de los cuales el Señor me habla profundamente, ¿no? Hermanos queridos, entonces, este capítulo habla claramente del débil y el fuerte en la fe. Podemos estar tocando muchos puntos aquí, porque en serio hay muchas enseñanzas por extraer, pero quiero que nos concentremos en el versículo 1, por favor prestemos atención. Debemos recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, dice la palabra de Dios. Recibid al débil en la fe, pero no para contender, hermanos, no para contender, no para discutir sobre opiniones. Y para analizar este versículo, primero es necesario, y me debo preguntar, y te invito a que vos también, por favor, te hagas esta pregunta. Nos hagamos juntos esta pregunta. ¿Quién es débil? ¿Y quién es fuerte en la fe? Porque habla de personas débiles y fuertes en la fe. ¿Quién es débil? ¿Y quién es fuerte en la fe? Yo te quiero pedir que entendamos una cosa, que todos somos débiles en algunos puntos de nuestra vida espiritual y fuertes en otros aspectos. Una certeza de cuál es nuestra fortaleza espiritual o nuestra realidad espiritual es cuando comprobamos que nuestra fe es realmente sólida. ¿Sabes cuándo? Vemos cuando nuestra fe es realmente sólida cuando nos relacionamos con los pecadores y no caemos. Allí estamos hablando de una persona que es fuerte en la fe, que ya sea que por trabajo, ya sea que en su seno familiar, en el colegio, donde fuere, tiene que relacionarse con los pecadores, porque los hijos de Dios tenemos que relacionarnos con los pecadores, porque si no, ¿cómo vamos a dar testimonio de Cristo? ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio? Y ahí se ve la fortaleza, cuando nos relacionamos pero no caemos, es decir, no pecamos, no nos dejamos influir. Por eso es, hermanos, que la persona que es débil en la fe casi siempre necesita y debe
evitar ciertas actividades, el relacionarse con ciertas personas, el asistir a ciertos lugares a fin de proteger su vida espiritual. Ojo, que no es que si usted de pronto, mi hermano o mi hermana, se considera fuerte la fe, dice, bueno, voy a ir a tal y tal lugar porque puedo ir ahí. Gerardo lo dijo, no le estoy diciendo eso. Pero hay personas, la persona débil en la fe, sí o sí tiene que estar evitando a otras personas, o sí tiene que estar evitando relacionarse con algún grupo social, porque de otra forma, si no lo evita, es propenso a caer en pecado, ¿no? Entonces, es muy importante, hermano, que nos autoanalicemos, ¿sí? Que nos autoanalicemos, que en este momento estemos pensando en nosotros mismos, no pensando en algún hermano o alguna hermana en particular, o en el vecino, o en mamá, o en papá, o en alguien. No, no, no. Es muy importante que en este momento, hermanos queridos, nos autoanalicemos nosotros, cada uno de nosotros, a fin de descubrir dónde somos débiles y dónde somos fuertes. La idea de esta enseñanza de hoy es que podamos descubrir, que usted pueda descubrir, mi hermano, mi hermana, como yo lo descubrí mientras preparaba este mensaje, mientras estaba en la presencia del Señor, en oración, en dependencia de su Espíritu Santo, pude descubrir, y ojo, que no es que descubrí algo nuevo, pero es como que por allí podés reafirmar eso que vos por ahí no te querés dar cuenta, cuál es tu aspecto espiritual débil. Entonces, por favor, dejemos que el Señor nos hable y podamos entender en qué aspecto de nuestras vidas somos débiles y en qué aspecto somos fuertes. Hermanos, en la vida tenemos que tomar muchas decisiones. Constantemente tenemos que tomar decisiones. En la familia, en el campo laboral, en el campo ministerial. Pero es importante que cuando tengamos una duda en cuanto a tomar una decisión, es necesario y debo preguntarme, por ejemplo, antes de tomar una decisión, ¿puedo hacer esto sin caer en pecado? ¿Puedo tomar esta decisión sin caer en pecado? Otra pregunta que me debo hacer, si tomo esta decisión, ¿puedo influir en otros para bien antes que ellos influyan en mí para mal? ¿Me comprende, hermano? Es importante que nos hagamos estas preguntas antes de tomar una decisión. Por supuesto, está de más decirlo, siempre orando, siempre hay que orar primero, ¿no? Este versículo 1 del capítulo 14, donde nos dice el apóstol guiado por el Espíritu Santo que debemos recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, este versículo da por sentado que habrá diferencias de opiniones en la iglesia de Cristo. Nos encontraremos con esos denominados asuntos difíciles. Por eso Pablo nos dice que no debemos contender sobre cosas que son cuestiones de opiniones personales. Ahora, hay algo que en los últimos tiempos yo estoy aprendiendo, que las diferencias interpersonales no deben tomarse, no se les debe temer, ni debe tomársela a las ligeras tampoco, ni evitarse las opiniones interpersonales. Las opiniones de distintos hermanos hay que aceptarlas. Hay que aceptarlas y a estas opiniones tratarlas con amor. Tratarlas con amor. Porque es sabido que no debemos esperar que todos, ni aún en la mejor iglesia local me refiero, vayan a estar de acuerdo en cada asunto. Siempre, en distintos asuntos, va a haber desacuerdos, porque hay distintas opiniones. Y es fundamental, y siempre debemos considerar nuestras opiniones con lo que la Biblia enseña. No, nuestras opiniones no deben estar basadas en nuestras vivencias empíricas, no deben estar basadas en nuestro currículum. No. Nuestras opiniones, hermanos queridos, siempre deben estar basadas en lo que la Biblia enseña, en lo que el Señor me enseña a través de su palabra, para que así no cometamos errores,
No pequemos muchas veces, ni seamos un instrumento de mala influencia para los hermanos. Por eso es que a las opiniones, a las distintas opiniones de los miembros, los componentes del cuerpo de Cristo, las debemos aceptar, debemos escucharlas y debemos aprender a respetar a los demás. Las diferencias de opiniones en una iglesia no deben causar problemas, no deben causar malestar, no deben causar distanciamiento en algunos miembros. Al contrario, las diferentes opiniones pueden llegar a ser una fuente de aprendizaje y de enriquecimiento en nuestras relaciones interpersonales como miembros del cuerpo de Cristo. Por eso es el título de esta enseñanza, imitando a Pablo, imitando al apóstol Pablo. Y te vuelvo a decir, te desafío, hermano querido en Cristo, que imitemos el ejemplo de Pablo. Y vos me podrás decir, pero al que hay que imitar es a Cristo. Claro que sí, mi hermano querido, está en más decirlo. Nuestro ejemplo, nuestro modelo supremo, soberano, es el Señor Jesucristo. Pero terrenalmente hablando, es digno de imitar la vida de Pablo y el ministerio de Pablo. Por eso te digo, imitemos el ejemplo de Pablo. Fíjate que él considera con amor a los hermanos débiles. No tan solo en este capítulo 14, a lo largo de sus epístolas vas a encontrar y vamos a encontrar distintas situaciones, distintas vivencias, a donde vemos que él considera con amor a los hermanos, en general, pero con un amor particular a los hermanos débiles. Ya que los hermanos débiles, ellos actúan de acuerdo a sus conciencias, pero sus escrúpulos sinceros, sus pensamientos sinceros, sus criterios personales no deben convertirse en reglas para la iglesia. Ojo, ojo. Porque hay asuntos en la iglesia que son básicos en la fe, básicos, elementales. ¿Qué te quiero decir con esto? Puede haber diferentes opiniones en cuanto a formas de hacer las cosas. Puede haber diferentes opiniones en cuanto, como habla y es el contexto bíblico de este capítulo 14, de lo que debemos comer, de lo que no debemos comer, de lo que debemos hacer en determinados días, de lo que no debemos hacer. Puede haber distintas opiniones. Pero lo que no se debe tocar es la doctrina. Debes recordar, si es que te has olvidado o no lo sabías, que en la palabra de Dios hay doctrinas fundamentales y doctrinas generales. Las doctrinas fundamentales no son negociables. Una iglesia local del Señor, para ser una iglesia espiritualmente saludable, tiene que ser muy celosa en cuanto a la doctrina, a la sana enseñanza. Y después hay doctrinas generales. Doctrinas generales que algún sector las interpreta de una forma, otro sector las interpreta de otras formas. Pero lo importante es que no, de acuerdo a nuestras interpretaciones personales en cuanto a esas doctrinas generales, no deben afectar la comunión entre los hermanos. Mucho menos la comunión con el Señor. Entonces te decía que hay asuntos básicos en la fe que no son negociables y por los cuales vale la pena luchar, abogar, defender y enseñar. Pero lamentablemente en el cuerpo de Cristo, muchos miembros del cuerpo se basan en sus opiniones individuales, en sus opiniones personales. Y es claro y es evidente y debemos ser muy celosos en que las opiniones personales dentro de la iglesia, dentro del nivel eclesiástico, no deben legalizarse. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos porque a veces nuestras opiniones se transforman en legalismo, porque las queremos imponer.
Alguien dijo alguna vez que un principio general en estos asuntos que estamos mencionando es este. Es este. Lo esencial es la unidad, hermanos. Lo esencial es la unidad. Y en lo que no es esencial, libertad en todo amor. Pero cuidado, ¿no? Mucho cuidado, porque una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Hermanos, espero estar siendo claro. No vamos a hablar precisamente de la comida, pero estamos hablando en cuanto a opiniones personales. Fíjate, vamos a analizar un poquito este versículo 1 del capítulo 14, para que podamos entender. ¿Por qué leímos todo el capítulo 14? Para situarnos en el contexto bíblico, para poder entender el propósito de este versículo 1, el propósito de la enseñanza de este versículo 1. Y lindo sería poder extraer una enseñanza bastante suculenta de cada versículo, ¿no? Pero bueno, por amor al tiempo, por respeto al tiempo, vamos a centrarnos en este versículo 1. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Aquí la palabra recibid se refiere claramente a una aceptación personal y voluntaria entre unos y otros, ¿no? Claramente esta palabra recibid refiere a la amistad o a la hospitalidad que debemos tener con el hermano débil en la fe. Debemos recibirle. ¿En nuestra casa? Sí, en nuestra casa. Pero fundamentalmente recibir su amistad, recibir su persona en nuestras vidas, tener una aceptación personal. Tristemente, alguna vez en algún lugar escuché: che, vamos a hacer un estudio bíblico. Listo, ¿a quién invitamos? Todos. No, vamos a invitar a este. Pero pará, y fulano, mengano, se dejaron, no entiende nada. Ese no debe ser nuestro comentario, no debe ser nuestro pensamiento, ni mucho menos nuestra prioridad. Recordemos que el apóstol Pablo trataba a todos con amor. El Señor Jesucristo nos amó hasta el punto que puso voluntariamente su vida por nosotros. Entonces debemos recibir con una aceptación personal y voluntaria en nuestras vidas al débil en la fe, pero no para contender, sino para contenerlo, para amarlo, para orar por esa persona. Y cuando el Señor muestre el momento oportuno, el momento adecuado, el momento justo, animarle con la palabra de Dios, exhortarle con la palabra de Dios, pero siempre en amor. Después encontramos la frase débil en la fe. ¿Y saben qué? Cuando mencionamos esta frase débil en la fe, aquí vemos que esta frase caracteriza a los creyentes que son incapaces de desembarazarse, de zafarse de las ceremonias y de los rituales de su pasado religioso, de su pasado pagano. Y lo mejor es, creo, que lo manejemos con ejemplos. Tenemos ejemplos, por ejemplo, 2 ejemplos. Podemos ver en la historia bíblica, en el Antiguo Testamento, que el creyente judío débil, por ejemplo, se le dificultaba, una vez que se convertía al Señor, se le dificultaba abandonar los ritos y las prohibiciones del Antiguo Pacto, porque en su conciencia se sentía obligado a adherirse a leyes sobre la dieta, por ejemplo, sobre la alimentación, a observar con rigor el día de reposo, la fiesta de los tabernáculos, a ofrecer sacrificios en el templo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todos estos acontecimientos, estas prácticas del pasado al creyente judío débil le afectaba. Y es como que les costaba desprenderse.
A esa debilidad estamos hablando y nos estamos refiriendo en esta enseñanza. Bueno, habíamos mencionado el creyente judío débil, pero ahora mencionamos el creyente gentil débil, es decir, nosotros. El creyente gentil débil de aquella época había sido criado en medio de la idolatría pagana con todos sus rituales que esto implicaba. Y el creyente gentil débil sentía que cualquier contacto con algo relacionado con su pasado ya lo manchaba el pecado. Ahora, yo me preguntaba hoy, los que somos gentiles, la mayoría, por no decir su totalidad, venimos de un trasfondo idólatra. ¿Y a cuántos hermanos que se han convertido al Señor les ha costado horrores desprenderse de ciertos ídolos? Y creo que a todos en algún aspecto nos ha tocado. Recordemos que si hemos conocido la verdad, que es Cristo Jesús, ya somos libres. Y debemos vivir como personas libres, no como personas esclavas, atadas al pasado, a las prácticas paganas, a la idolatría. Hay otro ejemplo. Por ejemplo, las comidas sacrificadas a los ídolos. En ese entonces, acá cuando dice que mencionábamos recién que los creyentes gentiles habían sido criados en medio de la idolatría, de sus rituales, y que cualquier contacto con algo del pasado, relacionado con su pasado, sentían que eran manchados por el pecado, se refería en muchos casos y en la mayoría de los casos a la comida sacrificada a los ídolos en ese entonces. Ahora, para ser un poquito más claro, lo trasladamos a hoy, en la actualidad. Hoy en la actualidad es como si dijésemos, fíjense, les voy a dar un ejemplo sencillo para que lo interpretemos fácilmente. Es como si hoy dijésemos nosotros, creyentes gentiles, que no vamos a comer, por ejemplo, empanadas o locros o choripán, porque en algún tiempo del año y en ciertos lugares son comidas sacrificadas a los ídolos. ¿Me estoy explicando? Es como si hoy usted y yo, mi hermano, mi hermana, nos hemos convertido al Señor. Hemos renacido espiritualmente. Estamos en Cristo. Pero nuestra mente y nuestra conciencia nos dice, no, pero no debemos comer empanadas, no debemos comer locro, no debemos comer choripán porque son comidas sacrificadas a los ídolos. Aquí vemos que tanto el creyente judío débil como el creyente gentil débil, ambos tipos de creyentes tenían conciencias muy sensibles en estas áreas. ¿Saben por qué? Porque todavía no tenían la madurez espiritual suficiente para ser libres de estas convicciones. Yo para entender, para que ustedes entiendan en una forma clara de lo que les estoy hablando, les invito a que ahora en este momento busquen en sus Biblias Primera Carta a los Corintios, capítulo 8, versos 1 al 13, repito, Primera Carta a los Corintios, capítulo 8, versos 1 al 13, pongan la pausa y lean por favor estos 13 versículos y continuamos con esta enseñanza. Bueno, hemos hecho este espacio, este intervalo simbólico, por decirlo de alguna manera. No sé cuánto tiempo te habrá llevado leer estos 13 versículos, pero es claro, hermanos queridos, que debemos entender que no tenemos que contender, dice la palabra de Dios, sobre opiniones. No debemos contender sobre opiniones. Y esta
esta frase se traduce mejor, en vez de contender sobre opiniones, se traduce en una forma práctica que no debemos someter a juicio las opiniones de nuestros hermanos. ¿Sí? No debemos someter a juicio. ¿Usted cómo se considera, mi hermano? ¿Un creyente maduro? ¿Un creyente fuerte en la fe? ¿O un creyente débil, como agua fluctuante, que las distintas ondas doctrinales o las distintas corrientes doctrinales lo llevan de aquí para allá? Creo que no. Creo que por la gracia del Señor, esta tarde le estoy hablando a una iglesia espiritualmente fuerte. Una iglesia que está fuerte en la fe por méritos de Jesucristo, por la obra del Señor en nuestras vidas. Por eso es muy importante, hermanos amados, que el creyente maduro no debe sentarse a juzgar los pensamientos que gobiernan la conducta del creyente débil. No estamos para sentarnos a juzgar los pensamientos que gobiernan la conducta de algún hermano débil. La palabra de Dios nos habla, claro que nos habla, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, en el verso 9, dice así, claramente dice las Escrituras. Aquí tenemos una instrucción acerca de la libertad cristiana y habla también de la comida sacrificada a ídolos, ¿no? Y dice así, 1 Corintios 8, 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Tenemos libertad nosotros de lo que comemos, de lo que bebemos, de lo que vivimos, pero tenemos que tener mucho cuidado que esa libertad, según nuestra interpretación y según nuestro entendimiento, no venga a ser tropezadero para los débiles. Hermanos, lo que nos dice este versículo a través de la pluma del apóstol es que debo tener cuidado. Debo tener cuidado con mi convicción de lo que debo hacer o de lo que debo comer. Debo tener mucho cuidado con esa libertad. ¿Por qué? ¿Por qué? Qué importante. ¿Por qué debemos tener cuidado? Romano 14, versículo 13, nos dice el por qué. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Debemos ser cautelosos, cuidadosos, celosos, en no juzgarnos más. Hay personas que en Semana Santa no comen carne, hay personas que determinados días comen vegetales, hay personas que en sus 365 días del año son creyentes y bueno, decidieron hacerse vegetarianos, y ya cuando hablamos con un creyente así sacamos la Biblia y se la un poco más arrojamos por la cabeza. No juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidamos no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El Señor, a través de su Espíritu Santo, nos da esa sabiduría. Tenemos un consejo, porque la palabra de Dios es para aprender, es para crecer, es para adquirir conocimiento, pero es también para que nosotros nos dejemos transformar, porque la palabra de Dios es la que da vida, pero la palabra de Dios es la que transforma nuestras vidas. Y cada día nos moldea y nos ayuda a ser más parecidos al Señor Jesús. Y si nos estamos pareciendo al Señor Jesús, cada día debemos ser más compasivos, más misericordiosos, y debemos vivir el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros Espíritu Santo. Lo debemos vivir de tal manera que impactemos con nuestro testimonio a todos aquellos que aún no han creído en el Señor, y aún más a aquellos que son hermanos, pero son débiles en la fe. Primera a los Corintios capítulo 9, verso 22, hermanos, acompáñame por favor a la lectura de la palabra de Dios. Primera a los Corintios 9, 22 dice el apóstol Pablo, mirá qué expresión de amor
Qué expresión de ponerse, ubicarse en el lugar del otro. Dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salvemos a algunos. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Qué grande el amor de Dios transformando a este apóstol Pablo, a quien fue Saulo de Tarso y que persiguió y asoló la iglesia de Cristo, pero que un día tuvo ese encuentro personal con el Señor y a partir de ahí no fue más el mismo. Fue ese hombre que el Señor escogió para transformar vidas, para salvar vidas. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y me encanta el versículo 23, ahí nomás pegado, versículo 23 dice, explica por qué se hizo débil a los débiles. Porque acá lo dice, para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, quiere decir, se adaptó a todos para que de todos modos salve a alguno. ¿Pero por qué? 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Por qué lo hizo el apóstol Pablo? Por causa del Evangelio. Y si lo hizo por causa del Evangelio, lo hizo por el Señor, por amor al Señor. En este versículo encontramos la palabra débil, una vez más, la palabra débil. Me he hecho débil. Es que Pablo se humilló con el fin de presentar con claridad el Evangelio. Cuando fue necesario se humilló, se puso a la altura de la persona que necesitaba recibir el Evangelio. Se puso aún al nivel más bajo de comprensión, lo cual lo hizo muchas veces con los corintios. Y tarea para sus casas, léanlo, corrobórenlo, 1 Corintios capítulo 2, verso 1 al 5, por ejemplo. Pablo se humilló con el fin de presentar con claridad el Evangelio, aún al nivel más bajo de comprensión. ¿Cuántas veces nosotros subestimamos y hasta muchas veces nos tomamos el atrevimiento de decir, a esta persona ya no le hablo más, no le entran balas, es duro como piedra, no va a aceptar a Cristo? O en el peor de los casos, creyentes que son de doble ánimo, que son creyentes que andan llenos de chichones porque andan a los tumbos, viven a los golpes por causa de su desobediencia. ¿Y cuántas veces decimos, no, este no cambia más? ¿Qué ejemplo de Pablo? Se humilló con el fin de presentar con claridad el Evangelio. Y muchas veces es necesario que hablemos, hermanos, ¿no?, del Evangelio. Y muchas veces es necesario que cerremos la boca y lo vivamos al Evangelio. Hermanos, pero también aquí en este versículo que hemos leído, dice Pablo, de todo para que de todos modos, de todo para que de todos modos. ¿Qué quiere decir? Que dentro de los límites de la palabra de Dios, Pablo, no quería ofender a judíos, a gentiles o a los que fueran débiles en su entendimiento. No quería ofenderlos. Pero sin cambiar las escrituras, sin alterar las escrituras, ni negociar la verdad, que es Cristo, que se refleja en el Evangelio y en su palabra, sin negociar la verdad, Pablo estaba dispuesto a conducir a las personas hacia la salvación de cada individuo, costase lo que costase. Hermanos, les vuelvo a repetir, este es un capítulo muy rico en contenido bíblico, en enseñanzas prácticas para nuestras vidas, enseñanzas prácticas para la iglesia. Pero les invito, por favor, que volvamos a la carta a los Romanos, que vayamos al capítulo 13, por favor. Romano capítulo 13. Desde el versículo 12. No me equivoqué, ¿eh? Estamos en el capítulo 14, pero ahora vayamos a Romano 13. Versículo 12. Dice el apóstol, la noche está avanzada y se acerca el día.
Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y aquí en el versículo 14 nos explica, mi hermano, mi hermana, cómo debemos andar vos y yo, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. La noche está avanzada. La noche se refiere al tiempo presente que estamos viviendo, el tiempo presente de maldad, pero también dice que el día se acerca y habla del regreso de Cristo por su iglesia. El día alude al regreso de Cristo. Y algunas personas se sorprenden de que Pablo incluya contiendas y envidias en la lista en que están mencionados casos obvios de pecados, de glotonería, de borrachera, de lascivia. Hermanos, Pablo considera que las actitudes nuestras, tus actitudes y mis actitudes, son tan importantes como las acciones. Así como el odio lleva al asesinato, el celo, por ejemplo, conduce a la contienda y la lascivia al adulterio. Hermanos queridos, amados en el Señor, cuando Cristo vuelva, quiere hallar a su pueblo, hallar a su iglesia limpia por dentro y por fuera. Hermanos, no perdamos el tiempo. No entremos en contienda por opiniones personales. Pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, en el cielo, donde está el Señor sentado en su trono y el control de todo. Porque a Él no se le escapa nada, porque es soberano y todopoderoso. Y Él es el Dios que quiso salvarte, que quiso rescatarte de la oscuridad, de la vana manera en que vivías y en que vivíamos, porque yo también estaba perdido como vos, mi hermano. Y el Señor nos rescató. Hermanos queridos, dice el versículo 10 de Romanos 13, que el amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor, porque Dios es amor, su esencia es el amor. Y si nosotros somos sus hijos, la esencia de nuestra vida debe ser el amor. Ese amor con que Dios nos amó, ese amor que fue derramado en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. Hermanos queridos, no perdamos tiempo en contiendas y en que prevalezcan nuestras opiniones. Invertamos el tiempo en vivir el amor de Cristo entre los hermanos y con aquellos que aún no han conocido al Señor y que están eternamente perdidos, como lo estamos vos y yo. Aprendamos a redimir el tiempo y que el amor de Cristo sea la esencia de nuestras vidas, para gloria de su nombre. El Señor te bendiga. Te abrazo en el amor de Jesucristo que nos une. Dios nos ha hablado, nosotros hemos escuchado, ahora nos toca obedecer. Un abrazo. Dios te bendiga.